Gloria a Dios. Que Dios continúe bendiciendo rica y abundantemente en una manera especial a todos mis hermanos. Que Dios le bendiga en demasía. Quiero compartir la palabra de Dios pasado por esta plataforma digital porque quiero compartir la palabra de Dios en esta noche, la cual se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 1, a la altura del verso 21. Vamos a darle lectura para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Quién es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La gente estaba sorprendida diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué doctrina nueva es esta que enseña? Bendito sea Dios para siempre. Es que la palabra del Señor dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a lo que le recibieron le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Él vino a deshacer las obras del diablo. La palabra dice que Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, y que Él vino a deshacer las obras del diablo. Como en Nazaret, a causa de la incredulidad del pueblo, vieron que Jesús creció en ese lugar, vieron que su trabajo era la carpintería, vieron a José, vieron a su madre carnal y sus hermanos. Y decían: este no es el hijo de María y José. Decían: ¿de dónde este hombre sacó sabiduría? ¿De dónde este hombre sacó ciencia? ¿De dónde este hombre sacó poder y autoridad? Y como no creyeron mucho en él, él no hizo muchos milagros en Nazaret. Se trasladó a Capernaum. Ahí su oficina ministerial, su centro de operación ministerial, la estableció en Capernaum, en Galilea, en una zona costera. Bendito sea Dios. En una zona costera estableció su ministerio y empezó a pregonar el evangelio, la noticia de salvación, la buena nueva de salvación, que significa noticia de salvación. Y empezó a establecer el reino y empezó a evangelizar aquella región, de tal manera que la gente estaba atónita. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres, la gente muerta eran resucitada, los ciegos veían, los sordos escuchaban, los enfermos eran sanados y hubo gran regocijo. Bendito sea Dios, porque aquella región estaba atado en miseria, en enfermedad. Aquella región estaba atada en muchas necesidades, hasta que llegó Jesús. Cuando llegó Jesús, las cosas cambiaron, las cosas fueron transformadas, porque cuando Cristo llega, todo cambia. Santo es el Señor. Jesús entra a Capernaum. Dice la palabra que en una ocasión, a la puesta del sol, Jesús hacía grandes milagros, maravillas y prodigios. Y la gente estaba sorprendida a causa del poder de Dios, a causa de la manifestación de Dios, a causa del reino de los cielos. Bendito sea Dios, que Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a echar fuera a los demonios, vino a destronar al diablo, echar fuera al diablo.
Él vino a echar fuera a los demonios, a deshacer las obras del diablo, a establecer el reino de Dios. No voy a decir de tronar, porque el diablo nunca ha tenido trono. Dios lo echó fuera. Cuando Cristo llega, llegó la luz. Y cuando llega la luz se tiene que ir la tiniebla. Y la tiniebla no puede prevalecer delante de la luz. Cuando hay mucha tiniebla en un lugar es porque hay escasez de luz. Cuando llega la luz, la tiniebla sale corriendo. Jesucristo es la luz del mundo que alumbra, bendito sea Dios, que alumbra la vida del creyente, que alumbra la iglesia, que alumbra tu camino, que alumbra tu vida, bendito sea Dios. Él es la puerta a la salvación. Él cambia tu lamento en baile. Jesucristo puede producir una metamorfosis en tu vida. Cuando Cristo llega, todo cambia. Cuando Cristo llega, lo que está torcido se tiene que enderezar. Cuando Cristo llega, todo cambia. Bendito sea Dios. Dice, entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad. Claro, antes de venir Jesús, estaba en la sinagoga, estaban los escribas, los fariseos, los saduceos, que lleno de sectarismo, lleno de religión, lleno de dogma, de hombre. No había poder, no había unción. Hubo una ocasión que una mujer duró 18 años yendo todos los sábados al templo, yendo cada vez que había culto, yendo los sábados al templo. Y esta mujer tenía 18 años con una tutuma. Los escribas y los fariseos no la pudieron sanar, ni los saduceos, ni los escribas. Oh, gloria a Dios, ni los fariseos pudieron orar por esa mujer y sanarla hasta que llegó Jesús. Cuando llegó Jesús, esta mujer tuvo un encuentro con Jesús. Jesús tuvo compasión de ella, puso sus manos sobre ella y la loma que había en su espalda, ella estaba encorvada, ella tenía una loma, una tutuma jorobada, se fue la joroba. Cuando Cristo puso sus manos sobre ella, se fue la joroba. La mujer se enderezó, empezó a glorificar a Dios, empezó a darle la gloria a Dios. Todo el mundo estaba maravillado de aquel milagro, porque Dios había manifestado su gloria en aquel lugar. La gente estaba sorprendida a causa del poder, a causa de la gloria de Dios que había en aquel lugar. Bendito sea Dios. Todo fue hasta que Jesucristo llegó. Todo es hasta que Cristo llega. Cuando Cristo llega a tu vida, Él endereza tu matrimonio, Él endereza tu vida, Él endereza tu familia. Cuando tú le abres la puerta de tu corazón a Jesucristo, Jesucristo endereza tu casa, Jesucristo sana tus heridas, Jesucristo cambia tu lamento en baile. Bendito sea Dios para siempre. Los escribas y los fariseos no expulsaban demonios. Los escribas y los fariseos no hacían grandes milagros. Cuando llegó Jesús, empezaron a acontecer milagros extraordinarios, maravillas y prodigios, cosas terribles, hermano. La gente eran libres de sus demonios, de su cadena. La gente eran liberada, eran sanada. El pueblo estaba aún glorificando a Dios. La gente nunca habían palpado, mirado y percibido un poder tan extraordinario, una enseñanza tan buena, tan perfecta. Bendito sea Dios para siempre. Y la gente decía, ¿qué enseñanza nueva es esta? Predica como quien tiene autoridad. Y en una ocasión, bendito sea Dios, había una persona que tenía 38 años esperando por un milagro, hasta que llegó Jesús. Cuando llegó Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ese hombre recibió su milagro. Había una mujer que tenía 12 años padeciendo un flujo de sangre. Le voy a resumir la historia. Hasta que llegó Jesús. Cuando llegó Jesús, fue sanada, cesó el flujo de sangre. Bendito sea Dios, porque Cristo es que marca la diferencia. Es Jesucristo que marca la diferencia. Y aquí hay un panorama, una enseñanza. Había un hombre endemoniado. Cuando llegó Jesús, los demonios de una vez hablaron y dijeron, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? Bendito sea Dios. Jesús le dijo, cállense. Y lo echó fuera. O sea que este hombre tenía legiones de demonios. Dice el encabezado, el endemoniado. Este hombre tenía legiones de demonios. Porque esos demonios hablaron cuando vieron al maestro. Se desesperaron. No aguantaron el poder. No aguantaron el fuego que lo quemaba. La unción, la gloria, la presencia de Dios. No la aguantaban. Y dijeron, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo?
y lo echó fuera. A lo mejor este hombre lo habían tratado psicólogo, lo habían tratado de diferentes formas y nada daba resultado. Nada producía cambio, nada producía transformación, nada daba resultado hasta que llegó Jesús. Cuando llegó Jesús, este hombre fue libre de ese demonio. Ese demonio tuvo que abandonar el cuerpo. Bendito sea Dios. Santo es el Señor. Y hubo gran bonanza. El pueblo le seguía, gran multitud le seguía, porque predicaba con el ejemplo, no solo que predicaba, sino que vivía lo que predicaba. Bendito sea Dios. Y tenía amor, tenía misericordia. Y buscando las almas. Y los escribas y los fariseos lo criticaban, porque él se reunía con las prostitutas, con los publicanos, con los pecadores. Pero él se reunía con ellos para hablarles del reino. Él producía cambio en ellos. Bendito sea Dios. Mientras otro lo criticaba, él estaba cambiando gente. Mientras otro lo criticaba, él estaba sanando gente. Mientras otro le decía, si este fuese profeta, supiese quién está hablando con él. Él estaba estableciendo el reino de Dios en los corazones. Mientras los religiosos, los escribas y los fariseos